Llegamos entonces a lo que va a ser el problema uno. Primer planteamiento que vamos a hacer para resolverlo con modularidad. Es un problema bastante sencillo porque lo que nos interesa ahorita es poder determinar cómo vamos a usar la modularidad, cómo vamos a picar el problema en pedazos y cómo vamos a crear nuestra primera función. Y a partir de ahora todo va a ser en funciones, creando funciones y luego procedimientos, precisamente para que orientación por objetos se nos haga mucho más sencillo y podamos apreciar mejor el paradigma orientado por objetos. Entonces, el planteamiento dice, calcular el área de un triángulo dadas su base y su altura. Se requiere diseñar un programa usando funciones, ¿no? Eso ya estaría de más porque sabemos que así lo vamos a hacer. En principio, recuerden que todo programa uno tiene que poder hacer las cosas. No, creo que ese fue el axioma uno que di, no me acuerdo cuál fue el que mencioné la vez pasada, pero en principio, si no lo sabemos resolver a mano, no lo vamos a poder codificar de ninguna manera. Porque la única manera en la que nosotros le podemos dar instrucciones al computador es dando instrucciones que nosotros sabemos resolver para poder que el computador resuelva. De lo contrario, recuerden que la ambigüedad es prohibida en la programación. No podemos mm, intentar pretender que el computador nos resuelva algo, porque él no sabe resolver nada. Él solo sabe seguir instrucciones. Primera fase, hay que saber qué es un área de un triángulo. Entonces, yo voy a partir con que no sabemos qué es el área de un triángulo. Usualmente, y cuando digo hay que saber hacerlo para poder programarlo, es que tenemos que poder calcular el área de un triángulo a mano para poder saber luego si nuestro programa funcionó. Nunca podemos darlo por obvio, por muy sencillo que sea el programa que estemos elaborando. Entonces, en este caso, un triángulo va a estar se puede determinar en un triángulo su altura, en este caso, catalogado con la variable h, y su base, catalogado con la variable b. Entonces, el área por definición va a ser la multiplicación de la base por la altura y a ese resultado lo voy a dividir entre dos. Eso quiere decir que si a mí me dan un triángulo y me dicen la altura vale 3 y la base vale 4, entonces el área va a ser la base por la altura entre 2. 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Entonces el área es 6. Representa 6 unidades cuadradas de lo que sea de lo que estamos midiendo. Centímetros, kilómetros, metros, ya para allá no nos vamos a meter ahorita. Solo nos interesa la lógica de cómo calcular yo el área. ¿Qué es el área? El área es un número que representa todo el contenido de esa figura. ¿Ok? En el ejemplo anterior vimos perímetro. El perímetro no representa lo interno, sino representa solo las líneas externas. Por eso se suman. El área ya es una multiplicación, ya es otro asunto que hay que calcular allí. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos que, bueno, si damos 4 y damos 3, nos tiene que votar 6. Nuestro programa tiene que funcionar para estos dos números particulares. Teniendo esto en cuenta, ya sabemos calcular el área de un triángulo, ¿verdad? Voy a asumir que todos sabemos calcular el área de un triángulo. Ya nos ponen cualquier número, nosotros somos expertos calculando áreas de triángulo. Ahora vamos a decirle al computador cómo hacerlo. Para esto, nosotros necesitamos determinar en un análisis EPS de entrada, proceso, salida, qué datos de entrada se requieren. En este caso, yo necesito que el usuario me dé la base y la altura. ¿Me tendría que dar el área? No tendría que darme el área. Porque si me da el área, es como que usted se vaya a comprarle una torta a María, a comprarle la torta a María, y se lleva la plata para comprarle la torta y lleva la torta para entregarle a María la plata y la torta para que le dé la torta a usted. Es esa misma ambigüedad, quizás más que ambigüedad, em, de ese asunto que estoy explicando con la torta, ocurre aquí. Si usted le pide al usuario la base, la altura y el área, entonces, ¿para qué el programa? ¿Qué sentido tendría hacer un programa si usted le está pidiendo el área al usuario? Se supone que el programa le resuelve el problema al usuario
del calcular el área, porque el usuario no sabe calcular el área. ¿Sí? Este es un error muy común cuando estamos iniciando en programación, que queremos leer todo y no calcular nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué método produce el resultado? La formulita que ya vimos. Área igual a base por altura entre 2. En programación, el carácter asterisco en código va a simbolizarse como el producto, va a ser una multiplicación. Bueno, acá hay un pequeño error de tipeo, luego hay que corregir. ¿Cuál es la salida deseada? El área. El usuario quiere el área. Entonces, para precisar más estos detalles, uno usualmente al principio, cuando está empezando para poder organizar sus ideas, construye una tablita de especificación de parámetros en la que indica quién va a ser el identificador de mi programa, en este caso BHIA, la especificación, que es lo que significa para mí. Entonces la B va a representar la base del triángulo, H la altura del triángulo y A área del triángulo. Indico si va a ser entrada o salida. Recuerden que la entrada es lo que voy a leer por el teclado y la salida lo que voy a mostrar en la pantalla. Entonces, en este caso, la base y la altura van a ser entradas y el área va a ser salida. ¿Van a ser variables o constantes? Hasta el momento no hemos especificado en la clase de hoy una constante, así que son variables porque, ¿por qué son variables? Porque la base puede ser cualquier número que me vaya a dar el usuario. Yo no lo puedo establecer en un número y nunca más pretender cambiarlo. Entonces la base me la va a dar el usuario, tiene que ser variable. La altura me la va a dar el usuario, tiene que ser variable. El área va a estar en función de la base y la altura, así que debe ser variable porque si cambio la base me genera otro número. ¿Y de qué tipo son? Reales. ¿Por qué razón? Porque una base puede medir 3.3 o 3.7 y la altura igual 7.1. Entonces no puedo quedarme con los enteros. Tengo que decir que va a ser de tipo real. Y para el tipo real soy consciente entonces que tengo dos opciones, float y double. En este caso podemos utilizar sin problema float, que va a ser más que suficiente para aproximar el resultado del área, ¿no? Para que nos imprima ese resultado. Mentalmente, después que usted ya sabe cómo se calculan las cosas, usted produce un algoritmo general, ¿ok? Que es un cuento rápido de cómo resolver el problema, pero es un cuento, no es un código. Es algo que usted le puede explicar a su hermano pequeño, o cómo se lo explica, cómo le da a usted las instrucciones para que obtenga el área de un triángulo en este caso. Entonces, por ejemplo, algoritmo general, leer la base y la altura, calcular el área del triángulo multiplicando la base por la altura y dividiendo dicho resultado entre 2, escribir el área o mostrar el área, dependiendo de lo que usted quiera o cómo lo interprete. Si se dan cuenta que este cuento que estoy leyendo dice exactamente qué hacer y no hay ambigüedades. Si usted piensa en un algoritmo general, lo escribe, lo ideal fuese que lo escribiera, lo escribe y usted lo lee y no siente necesidad de explicar algo más, es porque su algoritmo está bien. No hay problema con ese algoritmo. ¿Bien? Luego uno intenta construir específicos que ya son como una traducción de mi algoritmo a cómo lo voy a resolver realmente. Entonces, en este caso, mi planteamiento, mi propuesta es tener una función principal y una función denominada área. Se supone que esta función que se denomina área, lo que ella hace es calcular el área. Ella calcula el área. Esa base por altura entre 2, ella lo sabe hacer. ¿Bien? Entonces, en el principal, el primer paso que voy a hacer es declarar todas las variables que necesito. En este caso, A, que es área, B, que es base, y H, que es altura. Luego las inicializo para no dar chance a que el computador me las inicialice automáticamente sin yo saber exactamente qué valor le está indicando. Luego voy a mandar a leer la base y la altura, que eso va a ser con un cout y un cin, y luego voy a invocar la función área. Y como la función área me va a hacer un cálculo, la función área necesita que yo le pase la base y la altura, porque si no, no puede calcular nada. Y me va a retornar un resultado que yo voy a guardar en área. Se supone que este resultado es el área. Y de último voy a mandar a imprimir
o escribir el área en consola para que el usuario la vea, que esto es con un cout. Por otro lado, la función área, observen que retorna un real que hace concordancia con quien recibe dos valores. Aquí le estoy pasando base, altura, y aquí está recibiendo A y B. Se supone que A está recibiendo el valor de la base y B está recibiendo el valor de la altura. No tienen por qué llamarse B y H nuevamente. Pueden llamarse como nosotros queramos, pero nosotros tenemos que saber que esta A representa la base y que esta B representa la altura, porque eso es lo que va a ocurrir realmente. Dentro de este bloque, observen que se crea una variable denominada aux, que es una variable auxiliar local, del tipo real, se inicializa en cero para yo saber que tiene un cero puesto, y a este aux yo le voy a asignar A por B entre 2, que es exactamente base por altura entre 2, pero lo guardé en aux, porque es una variable donde se va a guardar dicho resultado, pero dentro de la función área. Y finalmente retorno el resultado, que ¿quién lo contiene? Lo contiene aux, ¿sí? Entonces, como aux contiene el resultado, sería el candidato, la variable candidata a retornar. Observen, el tipo de aux es real. Se retorna un real y recibe un real. No puede haber allí diferencias entre los tipos porque eso se va a volver un desastre. ¿Bien? Ok, entonces vamos a precisar un poco lo que es la función principal. ¿Ok? Aquí están todas las partes de la función principal. Bloque de la función principal. Este lo vamos a determinar con un par de paréntesis abiertos y cerrados. La primera línea, declaración de variables. La segunda línea, inicialización en cero de variables. Siguiente línea, entrada. Es mi entrada, necesito la base y la altura. Luego viene la invocación de la función área y luego la salida, que es impresión del resultado. El return cero va a ser el fin de la función principal. Una vez se llega al return cero, se destruye la función, pero se supone que los resultados ya fueron impresos, así que ya no hay más nada que hacer. La función principal tiene varios aspectos que rescatar, particularmente, a ver si acá me deja momento, para ver si dejo dibujado esto acá mismo, acá. Particularmente para esta que está acá, ¿ok? Para el área, para la invocación, perdón. Observen que acá se hace una alusión. Este que está acá, A, ¿es quién? Es la variable que alojará el valor retornado, la guardará, ¿ok? Esto que está acá, área, es el nombre de la función. Así es como vamos a hacer parte del proceso de invocación. Estos dos que están acá son los parámetros actuales pasados por valor, porque estoy pasando su contenido, no lo que ellos son realmente como variables. Y toda la línea completa, hasta el punto y coma, es el proceso de invocación a la función área. Tiene todas sus partes. Invocación a la función, pase de parámetros y recepción de lo que retorna en una variable del mismo tipo. ¿Bien? Vamos a mirar un poco lo que es la función como tal. La función, entonces, tiene un tipo de dato de retorno, que es real, en este caso va a ser float, tiene un nombre y tiene los parámetros formales. ¿Por qué formales? Porque los estoy creando, ¿ok? En este caso son dos parámetros formales que necesito. ¿Qué otras partes tiene? Los mismos parámetros formales que yo estoy especificando son los que van a constituir la entrada de este proceso. Cada proceso, muchachos, va a tener entrada, proceso y salida. Cada módulo que construyamos va a tener entrada, proceso y salida, obligatoriamente. Entonces acá se declara declaración de variables locales auxiliares. Entonces aquí declaré una variable aux. Se pudo haber llamado área, muchachos, y no hay problema. Yo aquí a este aux lo pude haber llamado área. Entonces aquí tendría que haber utilizado área y aquí área, teniendo en cuenta que esa variable denominada área no es la misma que estaba en el main. En este caso lo escribí diferente para que no nos confundamos de ninguna manera. Proceso. Esta parte es nuestro proceso. Asignar el cálculo a una variable, guardar el valor. Y retorno del valor de salida, fin de la función.
Aquí, conforme se retorna el valor, se destruye la función, se limpia de la memoria RAM. Entonces, retorno lo que tenga aux. Si el proceso se hizo mal, se retorna un valor mal. Eso no significa que nos va a generar error. La función va a funcionar, valga la redundancia, pero habría un error. Por ejemplo, si usted escribe acá, si pone un paréntesis acá, eso ya sería otra cosa, es otra fórmula, no es la que nos corresponde a nosotros. Ok. Cosas que notar. Observen, el valor que se retorna coincide con los tipos real, real. Y además coincide con el tipo de A, que es quien va a guardar el resultado. Y A coincide con el tipo real, real, del tipo de la función y del tipo de declaración de A. Los parámetros actuales, recuerden que el valor de B se le asigna a A y el valor de H se le asigna a B. Vámonos a la codificación de esta práctica número uno. Ok, vamos por acá. Voy a compartirles entonces dev. Por acá. Aquí yo ya tengo mi parte del código, que es lo mismo que vamos a hacer siempre. Voy a guardarlo. Lo voy a guardar como práctica diplomado 003.cpp, porque recuerden que estamos en C++. Entonces, ya esta que está acá, muchachos, es mi variable principal, ¿vale? La que yo llamé principal en la otra, en las diapositivas. Y en estas diapositivas yo lo que hice fue crear del tipo float, que es real, área, base y altura. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí lo mismo, la misma línea. Luego se hizo una inicialización. Nosotros podemos inicializar una por una. Momento acá. Podemos inicializar una por una. A la inicializo en cero, a B la inicializo en cero y a H la inicializo en cero y estaría perfecto. O puedo inicializarlas como es una inicialización a cero, todas son del mismo tipo. C++ va a aceptar que yo diga que a A le asigno B, a B le asigno H y a H le asigno cero. Punto y coma. ¿Vale? Es decir, se puede hacer inmediatamente. En una sola línea se puede hacer toda la asignación. Y luego voy a especificar la parte de lectura de las entradas. Entonces voy con entradas. ¿Cuáles son mis entradas? Entonces voy a poner aquí en Cout, yo puedo mandar un mensaje al usuario que diga ingrese la base y la altura. Pongo dos puntos y me quedo esperando allí que ingrese la base y la altura. Entonces con el objeto sein voy a recoger lo que el usuario marque. ¿Dónde voy a guardar? Lo primero que lea lo voy a guardar en base y lo segundo que lea lo voy a guardar en altura y cierro mi instrucción con punto y coma. En este momento simplemente leímos toda la información. Vamos a hacer el cálculo. El cálculo es que yo en área voy a guardar lo que la función área me indique. Y se supone que a la función área yo le voy a pasar B, que es la base, y H, que es la altura, para que ella haga el proceso interno. Y finalmente, con el objeto cout, yo voy a mandar a imprimir, por ejemplo, el área es dos puntos y aquí indico A, que es la variable que lo contiene. Y finalizo mi programa. En este momento, si yo compilo, se va a generar un error automáticamente. Y ese error lo que me va a decir es que área no fue declarado. No sabe quién es área, porque obviamente falta hacer esta declaración. ¿Cómo hacemos esta declaración? Antes del main, porque recuerden que todo funciona de forma secuencial y el compilador va a buscar el main en principio, pero él solamente va a ver todo lo que esté cargado antes del main. Entonces, antes del main, yo voy a declarar mi función área. La función área ya dijimos que iba a retornar un float, que se iba a llamar área y que va a recibir dos parámetros, ¿no? Que va a ser un float A y un float B. Y va a tener un bloque.
Observen que es básicamente lo que hicimos en la práctica pasada, pero aquí ya no está escrito void. O sea, estaba así, ¿no? Ahora le pusimos un tipo que va a retornar un float. Y acá, chequen que el main se parece a esa otra función. Tiene un tipo de dato, int, un identificador, un par de paréntesis abiertos y cerrados, no tiene argumentos, y un bloque determinado por una llave que abre y una llave que cierra. Aria es igual, tiene un tipo de retorno, un identificador, tiene parámetros, tiene dos parámetros formales y un bloque, una llave que abre, una llave que cierra. En nuestro ejemplo lo que hacíamos era declarar un float denominado aux y luego lo que hacíamos era que aux la podemos inicializar en cero, pero en este caso quizá ni necesario sería. Yo directamente la inicializo en A por B entre 2. A ver, acá entre 2. Punto y coma. Como no hemos hablado de jerarquía de operadores, por el momento voy a indicar que lo correcto sería poner un par de paréntesis en esta zona, de manera que obligar que primero haga la multiplicación y luego haga la división. En la próxima sesión del sábado vamos a ver jerarquía de operadores como como punto de arranque. Entonces ya se van a aclarar todas estas cositas de cómo hacer para usar los operadores y cómo hacer también linealización de fórmulas. Pero por ahora creo que no es muy complicado darse cuenta que esto es la fórmula que estábamos indicando. Y finalmente lo que hacemos es un return. ¿A quién vamos a retornar? A aux, punto y coma. Se supone que ya con esto funciona mi programa completamente. Voy a compilar y ejecutar. Aquí ya aparece. Ingrese la base y la altura. Yo voy a ingresar, dijimos que el ejemplo inicial era base 4, me parece, y altura 3. Y el resultado debía ser 6. Acá está. Pero ya nuestro programa queda listo para ser usado con cualquier par de números. Podemos entonces volverlo a ejecutar y aquí indicar otros números, 7.8 y 9.5674. Son dos números. Y me dice que el valor del área es 37.3129. Ya lo calculó. Mejoras. ¿Qué mejoras le podemos hacer a este programa? Podemos literalmente no utilizar esta variable aux, muchachos. Esto ya más avanzado para quienes, si ya lo entendieron cómo vamos, vamos perfecto. Si ya usted sabía cómo hacerlo, podemos ir mejorando este programa. Yo no necesito esa variable aux, ¿ok? Yo puedo directamente tener una única instrucción que diga voy a retornar A por A por B entre 2. Y ya estaríamos listos allí, ¿ok? Voy a poner los paréntesis y estaríamos listos. Observe que es una función que tiene solo una instrucción, que es lo que recibe en A, lo multiplica con lo que recibe en B y lo divide entre 2 y se acabó. Y acá incluso pudiera yo mejorar esta parte. eh, mm, ya esto es una mejora, esto es un extra, muchachos, ¿vale? Si le genera confusión, deja su clase hasta donde terminamos con la función como estaba. Acá yo puedo perfectamente prescindir de esta variable A, quito la variable A y utilizo composición de funciones. Yo no necesito nada de esto. Invoco la función, pero la paso directamente al cout. Es decir, yo digo, ya después que yo leí la base y la altura, yo digo, el área es, e invoco la función. Esta función me va a retornar el valor y lo voy a pasar directamente al cout para que se imprima. Si yo compilo y ejecuto, va a funcionar igual. Vamos a probarlo igual con 4 y 3 y tenemos la misma salida del área 6. Es decir, estamos haciendo exactamente lo mismo, más compacto un poco. Bien. Em, en muchos casos también prescindimos de la inicialización porque estamos seguros que el usuario va a ingresar datos. Entonces podemos prescindir de esta línea también. Sin embargo, es buena práctica siempre tener las inicializaciones y evitar confusiones. ¿Ok? Vamos a ver el segundo ejercicio. Son 3 ejercicios, vamos a ver 2 y el tercero lo voy a dejar para que ustedes lo revisen y lo codifiquen ustedes.
Todos tratan de cálculo de área de un triángulo, para adelantar. Voy acá, un momento. Ok, por acá. Bien. Continuamos acá entonces. Planteamiento 2. Calcular el área de un triángulo dadas las longitudes de sus lados. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que me van a dar un triángulo y me van a decir que este vale 7, este vale 8, este vale 9 y que calcule el área. Pero en un triángulo, por ejemplo, si este fuese equilátero, ninguno de esos números va a coincidir con la altura. Es decir, que ya no puedo utilizar la fórmula de base por altura entre 2. Entonces, si nos vamos a Google un momento y ponemos, ¿cómo calculo el área de un triángulo si me dan solo las longitudes de sus lados? Va a generar automáticamente, quizá en la primera salida, fórmula de Herón, que fue un matemático que inventó o que descubrió más bien cómo podíamos calcular el área de un triángulo dadas las longitudes de sus lados. Avanzamos acá. Entonces, acá está la fórmula de Herón. Herón propone que para calcular esto, vamos a calcular primero un semiperímetro. Recuerden que el perímetro era la suma de los lados, ¿no? A más B más C. Ese es el perímetro. Pero el semiperímetro es el perímetro dividido entre 2. Entonces, sumamos los lados y dividimos entre 2. Y este numerito lo vamos a utilizar para calcular el área. Y él dice que el área va a ser la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A, por el semiperímetro menos el lado B, por el semiperímetro menos el lado C. Esto es simplemente una fórmula, no es más nada. Entonces, ya nosotros hicimos ahorita hace un rato, sabemos que la raíz es SQRT de algo, entonces ese algo es todo esto que está acá. Es decir, que todo esto hay que meterlo acá, dentro de la raíz. Eso para ir haciendo analogía con lo que ya es codificación, ¿no? Pero ahorita simplemente decimos y reconocemos que esa es la forma de resolver el problema. Entrada, proceso, salida. ¿Qué datos de entrada se requieren? Se requiere el lado, bueno, acá me faltó uno, ¿cierto? Si ven, me faltó, vamos a agregarlo. Acá, ajá, dibujar. Aquí me faltó el lado. Un momento que no me activa el lapicito. Acá. Faltó el lado 3 que sería ¿quién? C. Vale. Faltó ese de allí, pero no es tan grave. Entonces, datos de entrada que se requieren A, B y C, que son los lados. ¿Qué método produce el resultado? Bueno, estas dos sentencias. A sabiendas que en el orden como se escribieron es incorrecto, ¿cierto? Porque usted no puede calcular primero el área y después calcular el semiperímetro. Usted primero debe calcular el semiperímetro para poder utilizar ese resultado en el cálculo del área. Pero aquí simplemente estoy diciendo qué métodos producen el resultado. Estos métodos. No estoy diciendo el orden en el que se producen, porque no estoy produciendo un algoritmo. Solamente estoy precisando fórmulas. ¿Cuál es la salida deseada? El área. Ahí sí estamos bien. Algoritmo general. Entonces, leer los lados del triángulo, o también pudimos haber dicho leer A, B y C, o leer lado uno, lado 2 y lado 3. El segundo paso, calcular el área del triángulo usando la fórmula de Herón. Ya se precisa que es Herón quien lo va a resolver. Y escribir el área sería el último paso. En una tabla de especificación de parámetros, pues ya es lo mismo. Observen que acá la diferencia es que A, B y C, bueno, acá vuelve a haber un errorcito, vamos a ir corrigiendo. Esto es C. Ajá. A, B y C son entrada, A es salida y S no es ni entrada ni salida. Es una variable auxiliar que me va a ayudar a hacer el proceso, ¿ok? Entonces ya no tiene por qué ser ni entrada ni salida. Continuamos acá, entonces aquí está la propuesta de cómo pudiéramos hacerlo. En el principal declaramos las variables que necesito, las inicializo, leo los lados A, B y C, calculo el área, pero esta vez ahora es según Herón, y vamos a escribir la salida. Y en el área
que tenemos con Herón, observen que se reciben tres valores, X, Y, Z, por eso se le pasa A, B y C. Tengo dos variables auxiliares, en este caso AUX y S, que va a ser el semiperímetro. Las inicializo en cero. Luego calculo el semiperímetro como semi-P. Observen que estoy invocando a otra función, semi-P, X, Y, Z, y voy calculando el resto de la fórmula. Esta parte la voy a hacer directamente en Dev, ¿ok? Voy aquí a compartirles Dev. Si nos sacas un, ingresan inmediatamente porque ya este es el último ejercicio y de repente no vamos a tardar tanto luego de que nos saque. Vamos acá. Voy a utilizar el mismo prototipo que tengo. Bien, aquí tengo una fórmula que se llama área, pero yo no la quiero desechar. En un programa yo no puedo tener dos funciones que se llamen igual. Tienen que llamarse diferente. Entonces, para ese segundo ejercicio se supone que yo hago todo un programa nuevo, ¿no? En otro archivo y lo puedo llamar área. No hay ningún problema. Pero con miras a hacer reutilización de código, voy a utilizar el mismo programa. Quiere decir que yo voy a agregar otro bloque aquí. Ya agregué este que es área normal, base por altura entre dos, pero voy a agregar el otro bloque, que es el que calcula según Herón. Entonces, voy a llamarla float, perdón, tipo de dato de retorno float. No la voy a llamar área, sino la voy a llamar área H, área Herón, para hacer la distinción. Y se supone que esta recibe un float X, un float y un float Z, que perfectamente lo pueden llamar lado uno, lado 2 y lado 3. No hay problema. Aquí escribí mal, float. Y agrego el bloque correspondiente, y aquí voy a hacer fórmula según Herón. Ya nosotros habíamos visto que para la fórmula según Herón teníamos que calcular un semiperímetro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo necesito declarar una variable float que se llame semiperímetro, y el semiperímetro va a ser exactamente igual a qué? A la suma de los tres lados, L1 más L2 más L3, y a ese resultado lo voy a dividir entre 3, perdón, entre 2 porque es semiperímetro. Observen que con los paréntesis yo obligo a que primero se sumen los tres lados y luego divido entre dos. Y con este semiperímetro yo necesito hacer la formulita. Recuerden que la fórmula decía algo así. Voy a escribirla por acá. La fórmula decía que el área iba a ser la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C, donde esta A yo la acabo de llamar L1, esta B yo la acabo de llamar L2 y esta C yo la acabo de llamar L3. Además, no tengo A, en este caso no tengo dónde lo voy a asignar. Vamos a llamarlo, creo S y creo A de área. Entonces voy a copiar esa fórmula. Dice, área va a ser igual a la raíz cuadrada de quién, SQRT de quién, punto y coma. Y dentro de la raíz voy a indicar todo el argumento. S por S menos A por S menos B por S menos C, y lo voy a escribir tal cual. S por, abro paréntesis, S menos A, menos L1, perdón, por, abro paréntesis, S menos L2 por, abro paréntesis, S menos L3. Y ya tengo todo. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Ahora, ya en A tendría el área según Herón. Lo que me quedaría es hacer un return de A, punto y coma. Quiere decir que esta área ya está funcionando. Calcula el semiperímetro y calcula el área. Voy acá al main. Ya este no lo quiero utilizar así. Más bien yo quiero es plantear tres variables. Por ejemplo, bueno, voy a comentar todo este código para que quede el código. Se los puedo mandar incluso, aunque lo conveniente es que ustedes lo codifiquen.
Este era nuestro primer ejercicio y voy a hacer este ejercicio acá arriba. Entonces voy a declarar mis variables que son área, A, B y C, que son los lados. Los inicializo. A igual a B, igual a C, igual a... ¿Qué me falta? Perdón. A igual a A, igual a B, igual a C, igual a cero. Punto y coma. Observen que esta A es diferente a esta A. Una es mayúscula, otra es minúscula, no hay problema. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a leer. Entonces, cout. Y acá voy a poner, introduzca los tres lados del triángulo. No estoy escribiendo con acentuación, luego vamos a hacer la parte de acentuaciones. Ahora eso no es lo importante. Voy a leer lo que me indique el usuario, lo voy a guardar en A. Profe, no declaró C, declaró A, B, B. Perdón, A, B, así, C. Corregimos allí, declaro A, B y C. Y voy a leer ahora C, punto y coma. Ya tengo A, B y C. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el área. Pero como yo tengo una función que lo hace, que es herón, pues voy a llamarla. Yo sé que el resultado lo voy a asignar en A. Y llamo a área herón. Área herón, recuerden que necesita que le pasen tres valores, los valores de los tres lados. Así que acá yo le paso los tres lados, que son A, B y C. Y se acabó, eso fue todo. Ahora con un cout mando a imprimir el resultado. El área es, y aquí le indico A, que es quien contiene el resultado. Punto y coma, vamos a ver algún error. Ok, acá me dice que hay un error para... no cargué las librerías. No están cargadas, copiar. Voy acá arriba, cargo mis librerías y vuelvo a compilar. Ya reconoce todo, me dice introduzca los tres lados del triángulo. Entonces yo le digo, a ver, aquí tengo que tener un triángulo que yo pueda verificar, porque si no, puede que esté mal, ¿no? Eh, Voy aquí a declarar, bueno, hay que buscarnos un triángulo famoso. Entre los triángulos, una celebridad es este triangulito, que tiene el lado 3, 4 y 5. Este triángulo particular es rectángulo y por lo tanto el 3 es la base y la altura es el 4. Lo que quiere decir que su área es 6 también. Pero como lo estamos calculando con Herón, pues vamos a ver qué pasa. Entonces acá voy a poner, introduzca los lados del triángulo. Le voy a poner 3, 4 y 5. Y le doy Enter. Y me dice el área es 6. Pero atención, lo calculó con Herón, con la fórmula de Herón. Bien, ahorita nos va a sacar